Hola y bienvenidos a Foco de Esperanza. Esta es nuestra reflexión diaria para hoy, sábado 5 de abril de 2025. Yo también quiero escucharte, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio, tomada de San Juan, capítulo 7. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, del pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa no entiende la ley, está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos les replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La otra noche, mientras compartía con 3 conocidos, uno de ellos puso el tema religioso. De los 3, él era el único que se había criado en una familia cristiana. Expuso la inquietud de por qué algunas personas sentían a Dios en su corazón y otras no, y se preguntaba también por qué para algunas personas, incluyendo miembros de su familia, la oración era una necesidad de cada día, y asistir los domingos a la iglesia era algo que iba más allá de una necesidad. Él decía que oraba con cierta frecuencia y que asistía también a la iglesia, pero que nunca había sentido eso como una necesidad, y que de hecho nunca había sentido nada como esa presencia de Dios de la que había escuchado a alguna gente hablar. Él concluyó diciendo que esperaba poder un día escuchar el llamado de Dios y poder sentirlo en su corazón. Hermanos míos, esos cuestionamientos nos han pasado a todos nosotros en algún momento por nuestras mentes, y puede que muchos de nosotros estemos en estos momentos en esa misma situación. En el Evangelio de hoy escuchamos cómo los sacerdotes y los fariseos habían enviado a los guardias del templo a arrestar a Jesús, y ellos regresaron sin él. Al ser cuestionado del por qué no lo habían arrestado, los guardias respondieron que nunca habían escuchado a nadie hablar como lo hacía Jesús. El hecho de que los guardias del templo, que escuchaban hablar todo el tiempo a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, dijeran que no habían escuchado a nadie hablar así antes, nos dice a nosotros cuál es la respuesta correcta a esas interrogantes que se plantearon esa noche en que estuve compartiendo con esos 3 conocidos. Escuchar a Jesús. Ir a la iglesia los domingos, más por compromiso que por decisión, con nuestras mentes enfocadas más en las cosas que tenemos planeadas hacer que en escuchar la palabra de Dios. Rezar unas oraciones con nuestros labios y no desde el corazón. Pedirle a Dios solo por cosas que satisfagan nuestras necesidades materiales, mientras descuidamos casi por completo nuestras necesidades espirituales, serán siempre los obstáculos que nos impidan escuchar el llamado de Dios y poder sentirlo en nuestro corazón. Propongámonos comenzar a poner un poco más de atención a las lecturas cada vez que vayamos a la iglesia, tratando siempre de que algo de ellas se quede en nuestras mentes y llegue hasta nuestro corazón. Compartamos entre nosotros mismos algo de lo escuchado, sobre todo del Evangelio, y de esa manera comenzaremos a dar pasos en la dirección correcta, no solo para escuchar el llamado de Dios, sino también para comenzar a sentirlo a Él, habitar en nuestro corazón. Oración. Señor Jesús,
abre mis oídos y mi mente, para que cada vez que escuche tu palabra, ésta pueda llegar hasta mi corazón. Ayúdame a entender que solo poniendo tu palabra en práctica es como podré un día encontrar ese camino que conduce a la verdad absoluta y a la vida eterna. Y ayúdame también a que yo pueda servir de guía a mis hijos y a mis hermanos en ese recorrido, para que un día nuestras almas puedan gozar juntas y para siempre en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, si algo de esta reflexión tocó tu corazón, atesóralo en él. Que Dios te bendiga y la paz reine en tu hogar.